Mis hermanos, queremos en esta mañana meditar en lo que nos dice el profeta Habacuc. Así que tengamos el libro de Habacuc, la profecía Habacuc abierta, porque queremos meditar en lo que el profeta Habacuc vio, recibió del Señor. Esta profecía de Habacuc es llamado uno de los profetas menores, no porque sea de menor importancia, sino porque los 12 libros de profetas menores entraban en un rollo y entonces era más fácil de leer y por eso se le llama profeta menor. Estamos entonces con Habacuc. ¿Qué significa el nombre? Aparentemente el nombre Habacuc significa abrazar, como que Dios está queriendo abrazar a su pueblo en momentos de dificultad. Quizá Habacuc, este profeta, haya sido un levita por la canción que tenemos al final del capítulo 3, que es una canción, un salmo que nosotros tenemos allí. Comenzamos entonces viendo el capítulo 1 de Habacuc. El profeta está totalmente perturbado. Vaya leyendo usted mientras yo estoy hablando Habacuc. Está perturbado. ¿Por qué? Por el estado espiritual del pueblo de Dios. Por el caos social que hay en el pueblo de Dios. Está expresando Habacuc toda su frustración al percibir la corrupción que hay en el pueblo de Dios, en la sociedad judía. Y entonces el profeta apela a Dios y le dice, haz algo, haz algo. Ahora, Dios le responde a Habacuc, pero lo que Dios le responde al siervo de Dios es algo inesperado, no es lo que Habacuc espera de Dios. Habacuc le pide algo y Dios responde, pero totalmente otra cosa. Mira los versículos del capítulo 1 al 4. Aquí hay una tensión en el ambiente. Las cosas no son como debieran. Y Habacuc está totalmente atribulado y hasta enojado por la situación. Y entonces el título del sermón de hoy es ¿hasta cuándo, Señor? Es lo que está orando Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a orar y no me vas a contestar, Señor? Así que comienza con un lamento y pide la ayuda de Dios. ¿Por qué? Por la violencia que hay en el pueblo de Dios. Pero el Señor no le responde. Parece que la ayuda no llega. Y entonces hay frustración. Esto nos recuerda a uno de los salmos, Salmo 13, donde dice el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Decía el salmista. Entonces, el profeta está buscando la ayuda del Señor para encontrar alivio al problema, a la miseria humana y la falta de justicia. La sociedad donde vive Habacuc es corrupta, moralmente caída, desde los líderes políticos hasta la gente común, todos cayeron en la inmoralidad. Todos parecen haber olvidado al Señor. Él, el pueblo de Dios. Todos buscan su placer personal, la autopromoción, y hay hasta infidelidad en el pueblo de Dios. Los líderes nacionales parecen haberse olvidado de la ley de Dios y han implantado su propia ley. Han caído inclusive en la adoración a los ídolos. Un tiempito antes de este tiempo de Habacuc hubo un rey llamado Josías que comenzó a gobernar a los 8 años y este rey Josías había hecho una limpieza moral, espiritual, una transformación en el pueblo, pero Josías murió y ahora el pueblo había regresado
al fracaso de desobedecer a Dios y de romper el pacto con Dios, y el pueblo de Dios estaba en total inmoralidad, codicia, fraude, odio, injusticia, hipocresía, opresión y mucho más. Un siglo antes, Isaías había dicho, un siglo antes de Habacuc. Habacuc es contemporáneo más o menos a Jeremías. Así que Isaías casi un siglo antes dijo: nadie clama por justicia, nadie va a juicio con integridad, se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros, conciben malicia y dan a luz perversidad. Así que, ¿cómo se diferencia y en qué se parece nuestra sociedad a la sociedad de Habacuc? ¿Qué les parece? Lo que caracteriza nuestra cultura actual es también la iniquidad. La gente cree que puede seguir pecando contra las ordenanzas de Dios con impunidad. Y la sociedad está entretenida con el pecado. Ahora, lo grave es que también el pueblo de Dios está entretenido. ¿Estamos entretenidos con el pecado? ¿O estamos como pueblo de Dios llorando por nuestra sociedad? Porque si no somos sal y luz en este mundo, estamos en problemas. Habacuc, este profeta que te invito a leer, es un libro muy breve, 3 capítulos solamente. Usa varias palabras para describir la condición de su sociedad, más bien la condición del pueblo de Dios. ¿Pasa esto también en la iglesia de Jesucristo hoy? Destrucción, violencia, riñas, contiendas. Así que Habacuc lo que está pidiendo es que Dios intervenga de una vez por todas. Ahora, en la sociedad en general, ¿qué está pasando? Terrorismo, yihad, tráfico humano. Es interesante cómo, horrible cómo en Miami vienen mujeres de Latinoamérica vendidas para tráfico humano. ¿Lo sabías? Aborto, luchas raciales todavía continúan. Opresión económica, pestes, pandemias, agitación social, engaño espiritual, falsos profetas que te ofrecen el oro y el moro cuando Dios no les dijo nada. Problemas morales, desintegración social. Y mira el versículo 4. El profeta nos habla de los efectos corrosivos con todo este sistema. Los criminales tienen éxito y la justicia está pervertida. Habacuc abre su profecía lamentando el estado deplorable del pueblo de Dios. Lo que le preocupa es que el pueblo de Dios no se despierta. Lo que ve es un corazón con el profundo deseo de la palabra de Dios en Habacuc. Apela a que Dios intervenga. Y este es el impulso que debe tener cada creyente en Cristo hoy. Orar porque este pueblo de Dios se despierte. Ahora, mira cómo Dios responde a Habacuc. Versículo 5. El Señor le responde indicando que Él sí está interesado en lo que es preocupación de Habacuc. Nos recuerda el Salmo 4, responde a mi clamor, Dios mío, defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí, escucha mi oración. Y Dios le contesta, versículo 5, miren, contemplen, asómbrense. Dios va a responder, pero mira, no para aliviar a su pueblo,
sino para disciplinar a su pueblo. ¡Hey, cristiano de hoy! Dios está mandando cosas para disciplinarnos. También a nosotros nos toca el coronavirus. También a nosotros nos toca la peste. Porque Dios está mandando cosas para despertarnos. Dice ahí Dios que va a hacer algo impensado. Lo que piensa Dios es distinto a lo que pensamos nosotros. Habacuc pedía una cosa y Dios manda otra. Responde a la oración de Habacuc, pero en otro sentido. También nosotros podemos estar orando por algo y Dios va a hacer su voluntad, no la nuestra. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, dice a través de Isaías. Ni sus caminos son los míos. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, que los pensamientos de Dios perfectos no siempre se van a ajustar a lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo impensado que Dios va a hacer que yo no sé? Va a usar en el tiempo de Habacuc a los babilónicos para disciplinar al pueblo de Dios. Ahora, el profeta cree que esto es absurdo. ¿Cómo vas a usar a los enemigos nuestros para aniquilarnos y así, de alguna manera disciplinarlos? Mira, estamos en el capítulo 1 todavía. ¿Qué es la herramienta que Dios va a usar? Él va a traer a incrédulos, a paganos, para disciplinar a su pueblo. Mira el versículo 6. ¿Cómo es? ¿Cómo son los caldeos? Despiadados, fieros. Versículo 7. Espantosos, temibles. ¿Te acuerdas la historia de Daniel? Cuando Nabucodonosor, el rey babilónico, estaba viendo la ciudad y dice que estaba alegrándose y diciendo, miren, esta es la ciudad que yo construí. Orgulloso, los babilónicos eran muy orgullosos, muy soberbios. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor en ese tiempo? Se volvió un animal y tuvo que comer pasto, ¿recuerdas? Así eran, temibles, orgullosos. Versículo 8, veloces como leopardos. Versículo 9, su objetivo es siempre violento. Versículo 10, burlones. Versículo 11, determinados, arrasan con todos. Y esta herramienta usa Dios para disciplinar a su pueblo. ¿Qué te parece? ¿Dios no ama a su pueblo? Claro que sí. Y si Dios nos ama como su pueblo, ¿por qué permite que estemos en problemas, en coronavirus, en luchas, necesidades? Porque el Señor está disciplinando a su pueblo. Versículo 12, Dios es santo y no puede ver lo malo con sus ojos. Este es un versículo que usamos mucho en la evangelización de evangelismo explosivo. Dios es muy puro de ojos para no poder ver lo malo. Otra vez el profeta entonces en este diálogo entre Dios y Habacuc contesta, le da una respuesta a Dios. Habacuc habla de la naturaleza de Dios. Dios es eterno, inmortal. Señor, ¿cómo vas a usar a los paganos, a los babilónicos para disciplinarnos nosotros? Si tú eres justo, tú eres bueno, tú eres alguien que es nuestra roca, versículo 12, donde podemos estar firmes.